jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. En la de hoy seguiremos estudiando el núcleo. En realidad, hoy vamos a conocerlo más a fondo, porque estudiaremos su estructura, sus componentes internos. Vamos a comenzar. La envoltura nuclear es el recubrimiento que aísla el material genético del resto del citoplasma. Tiene una estructura muy bien definida. Está formado por una doble membrana que presenta a lo largo de su superficie numerosos poros. La doble membrana, no tiene mucha historia. La membrana externa se llama membrana nuclear externa, la interna, y el espacio que queda en medio se llama espacio perinuclear. El espacio perinuclear tiene una composición análoga al citoplasma. Algunas cuestiones. Primera, la membrana nuclear externa se continúa en el retículo endoplasmático, como ya sabéis, de modo que el espacio perinuclear se continúa en el lumen del retículo endoplasmático. La afinidad entre la membrana del retículo endoplasmático y la membrana externa del núcleo es tal que también en la membrana externa del núcleo se pueden adherir ribosomas. Eso quiere decir que tiene riboforinas, como también ya sabéis porque lo hemos estudiado en el tema anterior. Respecto a los poros, no son meras interrupciones de la envoltura nuclear. Tienen una estructura muy bien definida, de la que hablaremos un poquito más adelante en el vídeo. Ya en el interior del núcleo se encuentran el resto de las estructuras que hemos citado en el vídeo anterior. El nucleoplasma, la cromatina con sus dos variantes, etcétera. Lo vamos a ver más tarde. No resulta muy difícil adivinar cuáles son las funciones de la envoltura nuclear. Por una parte, regular el intercambio de sustancias entre el citoplasma y el nucleoplasma. Es decir, la envoltura nuclear presenta permeabilidad selectiva. En particular, parte de lo que tienen que intercambiar son proteínas. Tened en cuenta que las proteínas se fabrican fuera del citoplasma. Sin embargo, ciertas proteínas se utilizan dentro del núcleo. Otra de las funciones es coordinar la actividad metabólica de la célula a través de las enzimas. Las enzimas, para poder fabricarlas, hay que enviar un ARN mensajero desde el núcleo, porque el ARN mensajero solo se puede sintetizar en el interior del núcleo. Y por último, la que sabéis desde primero de la ESO, proteger el material hereditario. En el citoplasma hay lisosomas, todo tipo de enzimas que introducen modificaciones, y para salvaguardar la molécula más importante de la célula, está la envoltura nuclear, para evitar que todas estas enzimas muy activas puedan afectar al ADN. La siguiente estructura que podemos encontrar ya dentro del núcleo es la lámina nuclear. La lámina nuclear es un auténtico núcleo esqueleto, es decir, son una serie de filamentos intermedios, son filamentos proteicos, que están especializados y que se encuentran solo en el interior del núcleo, adheridos a la membrana nuclear interna. La proteína que forma estos filamentos es la laminina, y es una proteína que a mí me ha abierto la luz, me abrió en su momento la luz a algo que me parecía siempre, cuando me lo contaban, imposible.
Cada vez que me contaban la mitosis o la meiosis, de repente nos dicen y desaparece la envoltura nuclear. ¿Cómo que desaparece? ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué pasa con ello? Bueno, pues resulta que la responsable de que desaparezca la envoltura nuclear es la lámina nuclear. Fijaos, aquí tenemos el ciclo completo. Comenzamos con el núcleo interfásico que está organizado perfectamente en la envoltura nuclear. Cuando la célula va a entrar en división, lo que ocurre es que la laminina se fosforila. Y cuando la laminina se fosforila, se rompe, se separa y eso arrastra a los fragmentos de envoltura nuclear a los que va pegados, formando microvesículas. Fijaos en este dibujo. Entonces, durante la división celular lo que ocurre es que por un lado la cromatina se va condensando y forma cromosomas, pero la envoltura nuclear va formando un montón de microvesículas adheridas, a las que están adheridas las lamininas fosforiladas. Cuando termina la división, empieza a ocurrir el proceso inverso, es decir, poco a poco las lamininas se van defosforilando y entonces se van pegando unos a otras, formando vesículas cada vez mayores que van reconstruyendo nuevamente la envoltura nuclear. A que os habían tenido engañados como a chinos durante todo este tiempo. Bueno, pues aquí tenéis a la responsable, la lámina nuclear y concretamente su proteína, la laminina. La siguiente estructura que vamos a considerar son los poros nucleares, que como os dije antes no son simples interrupciones de la envoltura nuclear. Fijaos que tienen una estructura muy bien definida que recuerda a la de una canasta. Está constituida por una serie de proteínas que constituyen lo que se conoce como el complejo del anillo. El anillo es una estructura que recubre el poro a la altura de la envoltura nuclear y que tiene capacidad para abrirse y cerrarse, no es algo estático. Os voy a dejar en la carpeta de vídeos auxiliares un par de vídeos en donde aparecen animaciones con el funcionamiento de los poros y os lo detalla un poquito más despacio. El complejo del poro nuclear es el único punto por donde pueden entrar pequeñas moléculas polares, iones y macromoléculas como proteínas y ARNs desde el citoplasma hacia el interior del núcleo. Las macromoléculas, como las proteínas, no pueden atravesar el poro por difusión pasiva, debido a su tamaño. Lo tienen que hacer a través de un transporte activo que involucra transportadores específicos. Consideremos proteínas sintetizadas en el citoplasma y que se tienen que transportar hacia el interior del núcleo. Estas proteínas presentan secuencias específicas de aminoácidos llamadas señal localizadora nuclear. Estas señales están constituidas por una serie de aminoácidos básicos que van a ser reconocidos específicamente. Las señales localizadoras nucleares son reconocidas por transportadores específicos llamados importinas, que se unen y transportan a la proteína objeto. Una vez unidas, el complejo formado se adhiere a las fibras del poro que están dispuestas hacia el lado citoplásmico y posteriormente a las del anillo, permitiendo la translocación de la proteína dentro del núcleo. El nucleolo es una estructura esférica visible en el interior del núcleo interfásico, cuya función principal es la síntesis y ensamblaje de las subunidades ribosómicas. En ocasiones hay células que pueden presentar más de un nucleolo. Su composición es bastante sencilla. Presenta proteínas y en menor medida ADN y sobre todo ARN. Esta estructura interviene activamente en la transcripción del ARN ribosómico y su desarrollo en la célula parece que guarda relación con la formación de los ribosomas para la síntesis de proteínas.
El ADN nucleolar, que codifica para la síntesis de ARN ribosómico y puede formar parte de cromosomas distintos, constituye el organizador nucleolar, que veremos en el próximo vídeo. Los ARN ribosómicos, recién sintetizados, maduran y se ensamblan con las proteínas ribosómicas importadas del citoplasma, originando las subunidades 60S y 40S que emigran al citoplasma, que será donde se ensamblan a su vez en presencia de ARN mensajero. Los nucleolos están constituidos por una parte amorfa o nucleoloplasma, digamos que es la porción de nucleoplasma que queda en la región del nucleolo, y una parte densa, compuesta a su vez por una zona granular con ribonucleoproteínas y una zona fibrilar que contiene ADN y ARN. Para terminar el tema solo nos queda ver la parte más importante del núcleo, que es la cromatina. Pero lo vamos a reservar para el próximo vídeo, porque si no este nos va a quedar demasiado largo, entonces prefiero montar 2 vídeos cortitos que no uno muy largo. Así que me despido de una nueva clase flipada de biología, como siempre, deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil para comprender la estructura del núcleo. Hasta el próximo vídeo.